Viudo y solitario en su imponente mansión, abrió la puerta a una mujer hambrienta que suplicaba limpiar su casa a cambio de comida. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de la niña en su regazo, en aquel instante devastador, su imperio de soledad se desmoronó como un castillo de arena. Su corazón reconoció un secreto que el pasado se negaba a enterrar, y nada volvería a ser igual. Antes de comenzar esta emocionante historia de amor, perdón y segundas oportunidades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia increíble. Y en los comentarios díganme, ¿creen en las segundas oportunidades en el amor? Dejen su opinión. Ahora preparen los pañuelos y vamos con la historia. El sol de la mañana penetraba por las paredes de cristal de la mansión de Rosendo, inundando la sala de estar con una luz blanca e implacable que exponía cada imperfección. Para la mayoría de la gente, sería un día hermoso y prometedor. Para Rosendo, era solo otro día de claridad cruel que exponía el vacío cavernoso de su vida. Cada rayo de sol parecía un reflector despiadado sobre el polvo invisible que danzaba en el aire, sobre la ausencia ensordecedora de risas, sobre el silencio monumental y opresivo de la casa que más parecía un mausoleo. Hoy el silencio era aún más pesado, casi palpable. Hacía exactamente 3 años que su esposa Elena había partido de este mundo. Él estaba de pie, paralizado frente a un gran portarretratos digital que descansaba sobre la chimenea de mármol italiano. Las imágenes de Elena pasaban en un bucle silencioso e hipnótico. Elena sonriendo radiante en un barco en la costa italiana. Elena cortando con elegancia la cinta de inauguración de una nueva ala del hospital que financiaron juntos. Elena deslumbrante el día de su boda, con los ojos brillando de felicidad y ambición. Ella había sido una buena mujer, incuestionablemente, una socia de negocios brillante y estratégica, la arquitecta sofisticada de gran parte de su vida social y profesional. La extrañaba una ausencia pulcra, respetuosa, casi ceremonial, pero si era brutalmente honesto consigo mismo, el dolor que sentía era el de un hombre que perdió a una cómplice valiosa, no el de un hombre que perdió a su alma gemela. Porque su alma la había dejado atrás en un pequeño pueblo polvoriento, 9 años antes, en manos de otra mujer. El sol fuerte de afuera no le recordaba la Italia glamorosa con Elena. Le recordaba otro sol, un sol más cálido, más brutal e implacable, el sol que castigaba sin piedad las calles de tierra de su pueblo natal. Y aquel sol ardiente le recordaba inevitablemente a Regina. Cerró los ojos con fuerza y el recuerdo, su enemigo más fiel y cruel, lo asaltó violentamente. Se vio a los 25 años, un muchacho delgado y hambriento, de manos callosas por el trabajo duro y sueños mucho más grandes que su bolsillo vacío. Y vio a Regina con sus 19 años radiantes, el cabello negro largo y sedoso, la piel bronceada por el sol del campo, la sonrisa que parecía cargar toda la luz y toda la esperanza del mundo. Estaban sentados a la orilla de un río de aguas tranquilas, compartiendo una botella de refresco tibio, planeando con ojos brillantes una vida que nunca tendrían. Su amor era lo único verdaderamente valioso que poseían en aquella vida de carencias. Era un amor desesperado y puro, forjado en la pobreza absoluta, un pequeño barco frágil intentando sobrevivir en un océano violento de dificultades. Entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Una beca excepcional en una universidad de prestigio en la capital lejana, un programa de prácticas en una empresa de tecnología que prometía lo imposible, el sueño del éxito en tierra propia. Era su única oportunidad real de escapar de la vida de trabajo agotador que lo esperaba pacientemente, la misma vida cruel que había llevado a su padre al agotamiento y a la muerte prematura. La despedida fue lo más desgarrador y difícil que había hecho en toda su vida. «Volveré, Reggie», le prometió con fervor usando el apodo íntimo que solo ella le había dado. «Lo juro por todo lo más sagrado en este mundo. Estudio, consigo un buen trabajo y vuelvo corriendo para que nos casemos y seamos felices. Las promesas se las lleva el viento, Sendo», respondió ella con una sabiduría que superaba sus años, los ojos llenos de lágrimas tercas que se negaban a caer, como si caer significara admitir la derrota. «El mundo allá afuera es grande y despiadado. Se traga a gente como nosotros sin siquiera masticar.
No me va a tragar y nunca te voy a olvidar, juró con convicción, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. La besó una última vez, despacio, intentando memorizar cada sensación. El sabor del beso estaba mezclado con la sal amarga de las lágrimas de ella. Subió al autobús con el corazón partido y miró hacia atrás por la ventana empañada, grabando en su alma la imagen de ella, parada sola en el polvo de la estación, saludando desesperadamente, hasta que se convirtió en solo un punto minúsculo en el horizonte lejano. El mundo, de hecho, lo engulló por completo. La capital, con su velocidad alucinante, su ambición desenfrenada, su promesa seductora de poder, fue un torbellino que lo succionó sin piedad. Trabajó como un condenado, estudió hasta el agotamiento, durmió poco, muy poco. Conoció a Elena en la universidad. Era hija de un industrial poderoso, inteligente, sofisticada, fría y calculadora, y vio en él la misma hambre insaciable que la movía a ella, la misma determinación brutal. Se convirtieron en socios implacables en los negocios y eventualmente en la vida. La promesa sagrada que le había hecho a Regina se fue convirtiendo gradualmente en un recuerdo cada vez más lejano y nebuloso, un sueño romántico de otra vida, de otro hombre, cubierto por la realidad despiadada de contratos millonarios, hojas de cálculo interminables y del brillo frío y seductor del éxito material. Se dijo a sí mismo repetidamente que Regina merecía a alguien mejor, alguien presente que no la hiciera esperar años. Se dijo a sí mismo que ella ya debía haberlo olvidado por completo, encontrado otro amor. Y con esa mentira cómoda, repetida 1000 veces, construyó metódicamente su imperio multimillonario y su nueva vida pulcra sobre la tumba profunda y olvidada de su primer y único amor verdadero. El sonido estridente del timbre lo arrancó brutalmente de sus dolorosos recuerdos. Un sonido agudo e insistente que rompió la santidad silenciosa de su luto privado. Su ama de llaves, doña Margarita, una mujer severa y eficiente que había sido lealmente dedicada a Elena y ahora administraba la casa con una eficiencia casi militar, no estaba. Era su sagrado día libre. Irritado profundamente por la intrusión no deseada, Rosendo atravesó con pasos firmes el grandioso vestíbulo. Quienquiera que fuese ese visitante inoportuno sería despachado rápidamente y con frialdad aristocrática. Abrió la pesada puerta con impaciencia mal disimulada. El sol del mediodía lo cegó temporalmente. Cuando sus ojos finalmente se ajustaron a la claridad violenta, vio la escena que definiría irrevocablemente el resto de su existencia. Parada en su puerta, bajo el sol fuerte y despiadado, había una mujer que parecía haber salido directamente de sus recuerdos más dolorosos y enterrados. Estaba peligrosamente delgada, los hombros encorvados por el peso insoportable del cansancio, el rostro profundamente marcado por un agotamiento que iba más allá de lo físico. Sostenía firmemente la mano de una niña, una pequeña de quizás 8 años, de cabello oscuro desordenado y ojos asustados y desconfiados, que se escondía instintivamente detrás de las piernas protectoras de la madre. Ambas llevaban ropa sencilla y barata, limpia pero visiblemente gastada por el tiempo y el uso excesivo. Remiendos discretos aquí y allá contaban historias de lucha. La mujer levantó el rostro cansado y el corazón de Rosendo literalmente dejó de latir por un instante interminable. Incluso con las líneas profundas de preocupación marcadas en su rostro, con la piel castigada por el sol y el sufrimiento, con el brillo juvenil completamente desaparecido, la reconoció al instante. Fue como ser alcanzado de lleno por un rayo fulminante. Regina. Ella, sin embargo, no lo reconoció de inmediato. El hombre que había conocido y amado era un muchacho delgado y torpe, de manos rudas marcadas por el trabajo y cabello rebelde al viento. El hombre frente a ella era una fortaleza imponente, mayor, significativamente más fuerte, el cabello cortado con precisión impecable, el rostro perfectamente afeitado, vistiendo ropa casual que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año entero de trabajo arduo. Para ella, él era solo un extraño rico e intimidante, el dueño inalcanzable de aquella casa que parecía un palacio de cuento de hadas. Movida por la desesperación absoluta que la había llevado hasta allí, tocando de puerta en puerta, finalmente habló. La voz era baja y temblorosa, pero aún así cargada con la fuerza indomable de una leona,
luchando desesperadamente por su cría. «Señor, buenos días. Perdone el inmenso atrevimiento de tocar a su puerta así, sin avisar. Mi nombre es Regina. Yo y mi hija estamos pasando por una dificultad muy grande». Respiró hondo, reuniendo coraje. «No estoy pidiendo limosna, señor. Por favor, créame. Estoy pidiendo una oportunidad, un trabajo honesto, cualquier cosa que usted pueda ofrecerme». Miró la fachada impecable e intimidante de la casa, los jardines perfectamente cuidados por jardineros profesionales. «Vi el tamaño de su casa, señor. Pensé que tal vez usted necesitaría a alguien para ayudar en la limpieza, en el mantenimiento. Soy muy trabajadora. Puedo lavar, planchar, cocinar, cuidar del jardín, lo que sea absolutamente necesario. Yo…» Tragó el orgullo con dificultad. «No necesito un sueldo ahora, señor. Solo un plato de comida para nosotras dos y un lugar mínimamente seguro para que ella duerma esta noche. Solo eso. Por favor». Rosendo estaba física y completamente incapaz de responder. Las palabras de ella eran un eco distorsionado y cruel de sus sueños antiguos compartidos. Nuestra casa, nuestra vida juntos. Y allí estaba ella, la mujer a la que le había prometido una vida de felicidad, pidiendo humildemente limpiar su casa a cambio de comida. Solo comida. La culpa era un veneno violento, subiendo rápidamente por su garganta, sofocándolo, quitándole el aire. 12 años enteros de éxito meteórico, de riqueza obscena, de poder absoluto. Todo se deshizo instantáneamente en aquel momento devastador, revelando con brutalidad al hombre que realmente era debajo de la máscara de multimillonario. Un desertor, un mentiroso, un cobarde. El arquitecto cruel e inconsciente de la miseria absoluta de la única mujer que realmente había amado en toda su vida. «Regina», finalmente logró susurrar, la voz un sonido quebrado e irreconocible incluso para sí mismo. Al oír su nombre pronunciado, con una familiaridad íntima y perturbadora, que no debería pertenecer a aquel hombre desconocido, a aquella casa ostentosa, a aquella vida de lujo, Regina finalmente lo miró con atención concentrada. Escrutó intensamente su rostro maduro, analizó sus ojos y bajo la máscara cara y pulida del multimillonario exitoso, comenzó gradualmente a ver y reconocer los rasgos inconfundibles del muchacho que atormentaba cruelmente sus noches de insomnio desde hacía tantos años. La forma única de los ojos, la manera particular en que la boca se curvaba, incluso ahora en el dolor. La línea de la mandíbula. Su mandíbula cayó, la boca se abrió en shock. El aire escapó violentamente de sus pulmones en un suspiro agudo de horror y reconocimiento. Sus ojos oscuros se llenaron instantáneamente de un dolor antiguo y profundo, de una traición monumental que todo el tiempo del mundo no había curado, ni siquiera aliviado. No puede ser», balbuceó con incredulidad, dando un paso instintivo hacia atrás, jalando a su hija protectoramente consigo. «No es posible». Pero fue la niña, inocente y ajena a la tormenta emocional de los adultos, quien selló el destino de todos ellos. Asustada y confundida por la tensión eléctrica creciente entre los adultos, la pequeña Sofía levantó su delicado rostro y miró directamente a Rosendo con curiosidad infantil. Y él lo vio sus propios ojos reflejados de vuelta hacia él, el mismo color exacto, la misma forma distintiva, la misma intensidad penetrante. Era literalmente como mirar en un espejo mágico del tiempo, viéndose a sí mismo de niño. Miró a la niña asustada, una niña de aproximadamente 8 años. Había abandonado a Regina hacía 9 años. La matemática era brutalmente simple e innegable. La niña en su puerta, hambrienta, asustada, vulnerable, no era solo la hija de la mujer que había abandonado cobardemente. Era su hija, su propia carne y sangre. El mundo cuidadosamente construido de Rosendo se hizo añicos violentamente en 1.000.000 de pedazos afilados. El dolor persistente por la muerte de Elena, la culpa abrumadora por haber abandonado a Regina, el shock traumático del descubrimiento de una hija que ni siquiera sabía que existía. Todo convergió simultáneamente en un único punto insoportable de agonía absoluta. Allí parado en la imponente puerta de su mansión vacía y silenciosa, bajo el sol inclemente, él no era Rosendo,
el titán respetado de la tecnología, el multimillonario poderoso. Era solo Sendo, el muchacho pobre y soñador que había hecho una promesa sagrada y la había roto de la forma más devastadora e irreparable posible. Y el pasado que había intentado desesperadamente enterrar bajo una montaña gigantesca de dinero y éxito, había venido finalmente a cobrar su deuda impagable. Y la deuda tenía exactamente sus ojos. El nombre Sendo, susurrado con la voz temblorosa de un fantasma del pasado, rompió violentamente el hechizo paralizante que había atrapado a Rosendo. Aquel apodo cariñoso, una reliquia preciosa de una vida que había intentado enterrar bajo 12 largos años de éxito corporativo y hormigón frío, lo trajo de vuelta abruptamente a la realidad brutal de su puerta. Ante él, Regina temblaba visiblemente, el rostro pálido como la cera por el shock, el odio antiguo y el dolor profundo de la traición guerreando intensamente en sus ojos oscuros. Lo había reconocido por completo ahora, y el reconocimiento no trajo alegría nostálgica o alivio, sino un horror aún más profundo y visceral. Yo no sabía que eras tú, balbuceó desesperadamente, dando otro paso instintivo hacia atrás. El instinto primitivo de huida volviéndose más fuerte que la desesperación absoluta que la había llevado hasta aquella puerta. Apretó a su hija Sofía contra su pecho con fuerza protectora, como si quisiera protegerla físicamente de él, de aquel hombre que era la personificación viva de todas sus promesas rotas y sueños destruidos. Olvida lo que dije, fue un error terrible. Vámonos, hija, ahora. Se giró rígidamente, lista para sumergirse de nuevo en la calle cruel, para enfrentar nuevamente el hambre corrosiva y la incertidumbre aterradora. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para no tener que aceptar la piedad o la caridad del hombre que había destruido su vida tan completamente. La humillación de pedir comida a un extraño cualquiera era absolutamente nada comparada con la humillación insoportable de pedírsela a él, al hombre que había prometido amarla para siempre y simplemente había desaparecido. No. La voz de Rosendo sonó alta, una orden nacida del pánico puro y primitivo de perderla de nuevo, de verla desaparecer por segunda vez en su vida. Avanzó sin pensar y, movido por un instinto desesperado, le sujetó firmemente el delgado brazo. El contacto físico fue eléctrico, casi doloroso. Una corriente poderosa de 12 años enteros de historia no resuelta, de palabras no dichas, de amor no vivido, pasó violentamente entre ellos en aquel simple contacto. Ambos sintieron el shock hasta los huesos. «Por favor, no te vayas, por favor», imploró la voz quebrándose. «Entra. Hace un día de sol muy fuerte. La niña necesita urgentemente agua, un lugar para descansar, para recuperarse». Las palabras salieron completamente torpes, estúpidas, inadecuadas. Él, un maestro consumado de la negociación empresarial, un hombre que podía mover mercados financieros enteros con una sola frase bien colocada, ahora no conseguía formular un solo pensamiento mínimamente coherente. Su mente privilegiada era un caos absoluto de emociones. Regina allí viva, real, tangible, y la niña, Dios del cielo, la niña que tenía sus ojos exactos, su hija. La palabra resonaba incesantemente en su mente aturdida como una campana gigantesca de catedral. Ensordecedor, abrumador, aterrador. «Hija, no quiero tu ayuda, Rosendo», escupió Regina con veneno intentando soltarse de su agarre con fuerza. La rabia en su voz era la fuerza concentrada de una década entera de furia contenida, de noches llorando sola, de preguntas sin respuesta. «No te necesité durante 9 años enteros. No te necesito ahora. Prefiero pedir limosna humildemente en la calle, dormir debajo de puentes, aceptar cualquier cosa de cualquier persona, antes que aceptar un solo céntimo que venga de ti». Aquellas palabras fueron como cuchillos afilados clavándose repetidamente, cada uno penetrando más hondo en su culpa ya lacerante. Pero fue la niña inocente quien finalmente rompió su férrea resistencia. Sofía, despertada súbitamente por la tensión palpable y aterradora en el aire, comenzó a llorar. Un llanto débil, cansado, enfermo, el llanto devastador de una niña crónicamente enferma y profundamente hambrienta. «Mamá, me duele mucho la barriga», murmuró débilmente.
el pequeño rostro caliente de fiebre presionado contra el cuello sudoroso de Regina. «Por favor, mamá». En aquel instante desgarrador, la batalla interna dentro de Regina terminó abruptamente. Su orgullo herido, su rabia justificada, su dolor inconmensurable, todo se doblegó instantáneamente ante la necesidad primaria y urgente de su hija. El amor materno lo venció todo. Miró el rostro lloroso y febril de Sofía, y después lentamente, al hombre frente a ella, el fantasma de su pasado. Y en sus ojos oscuros, él vio claramente la derrota amarga, la rendición dolorosa de una madre que haría literalmente cualquier cosa por su cría. Incluso, y esto la mataba por dentro, aceptar la ayuda desesperada de su mayor fantasma, su mayor verdugo. Sin decir una palabra más, porque no había palabras adecuadas para aquel momento, Rosendo la guió cuidadosamente hacia el interior de la mansión. Al cerrar la pesada puerta de madera maciza, sintió físicamente como si estuviera cerrando un portal místico al pasado, encerrándolo allí dentro consigo, aprisionando a los fantasmas en su propia casa. El silencio opresivo de la gigantesca mansión pareció aún más pesado, más sofocante con la presencia contrastante de ellas. Era como dos mundos completamente opuestos, colisionando violentamente. El viaje de Regina y Sofía hacia el interior de aquel lugar fue una colisión brutal de universos paralelos. Caminaron lentamente por el monumental vestíbulo, los pies cansados de Regina, dejando tenues marcas de polvo en el mármol italiano, impecable y reluciente. Sofía, que había dejado de llorar momentáneamente, ahora miraba todo a su alrededor con los ojos desorbitados de puro asombro, la boca entreabierta en un shock silencioso. Nunca en su corta vida había visto un techo tan absurdamente alto, un suelo que brillaba como un espejo, un espacio tan vasto y aterradoramente vacío. Era como entrar en un museo prohibido o en una catedral intimidante. «Siéntate, por favor», dijo Rosendo nerviosamente, señalando con la mano temblorosa un enorme sofá de cuero blanco italiano que probablemente costaba fácilmente más que todas las miserables casas que Regina había alquilado en toda su vida sumadas. Se sentía como un extraño incómodo en su propia casa, lujosa, un anfitrión completamente torpe y desprevenido para los fantasmas vivos que acababa de invitar a entrar. Corrió casi tropezando a la cocina, un ambiente frío de acero inoxidable reluciente y tecnología de punta que prácticamente nunca usaba, y volvió rápidamente con un vaso de cristal de agua helada y otro de leche entera fresca. Le entregó la leche cuidadosamente a Regina. «Para ella», dijo suavemente, la voz todavía profundamente inestable, casi irreconocible. Regina tomó el vaso con ambas manos temblando visiblemente. Ayudó a Sofía a beber despacio, y la niña tomó la leche con una avidez desesperada que partió literalmente el corazón de Rosendo en 1000 pedazos afilados. Cada sorbo era una acusación silenciosa. Mientras la niña bebía con avidez, Regina miraba alrededor de la opulenta sala, absorbiendo cada detalle doloroso. Veía los cuadros carísimos de artistas renombrados en las paredes, las esculturas modernas, los muebles de diseño. Cada objeto era un testimonio silencioso pero elocuente de su éxito monumental, de la vida extraordinaria que había construido meticulosamente sin ella, mientras ella luchaba por sobrevivir. Cada artículo de lujo absurdo era un ladrillo pesado en el muro gigantesco que él había erigido entre el pasado humilde y el presente dorado. Un muro que ahora, irónicamente, se había derrumbado por completo. Se sentía minúscula, sucia, inadecuada, una intrusa desplazada en aquel santuario intimidante de riqueza obscena. Fue en ese tenso momento que una nueva figura entró dramáticamente en escena. Borges, el impecable mayordomo y jefe de seguridad, regresó más temprano de su día libre programado. Entró elegantemente en la sala de estar y se detuvo completamente petrificado al ver la inusual escena ante sí. Su rostro, normalmente una máscara perfecta, de profesionalismo impasible, se contrajo visiblemente en una expresión compleja de shock genuino y desaprobación mal disimulada. «Señor», dijo fríamente, la voz gélida como el hielo, sus ojos críticos pasando lentamente de Rosendo a Regina y la niña, como si estuviera analizando clínicamente una amenaza potencial a la seguridad. «¿Se encuentra usted bien? ¿Quiénes son estas
¿Personas? La palabra personas fue pronunciada con un desprecio sutil pero inconfundible que hizo que Regina se encogiera instintivamente, sintiéndose aún más pequeña. Para Borges, un hombre cuya vida entera estaba dedicada lealmente a proteger a Rosendo de cualquier complicación, de cualquier resquicio inconveniente de su pasado pobre e indeseable, la presencia súbita de aquellas dos era como una alarma de incendios sonando. Veía instantáneamente a una estafadora oportunista, una mujer del pasado oscuro que había aparecido convenientemente para explotar calculadoramente la riqueza y la conocida soledad de su patrón viudo. «Está todo bien, Borges», respondió Rosendo con esfuerzo, intentando sonar firme. La palabra invitadas sonando extraña, casi surrealista en su propia boca. «Son mis invitadas, por favor, prepare inmediatamente una habitación de huéspedes, la mejor que tengamos disponible, y pida urgentemente a la cocina que prepare una sopa ligera y nutritiva, un caldo de pollo fresco y algunas frutas variadas. Rápido, por favor». Borges lo miró fijamente, la desaprobación cristalina en su mirada experta. «Como desee, señor», dijo con una reverencia rígida y protocolaria antes de retirarse silenciosamente, pero el mensaje estaba absolutamente claro para todos en la sala. Él era el guardián inflexible del castillo y no aceptaría fácilmente a aquellas intrusas sospechosas. Su lealtad era al viejo orden, a la memoria de Helena. La presencia hostil de él añadió una nueva y pesada capa de tensión al ambiente ya eléctricamente cargado. Con la necesidad más inmediata y urgente de Sofía finalmente atendida, el denso silencio volvió a instalarse pesadamente entre los dos adultos. Pesado y absolutamente lleno de preguntas no dichas, de acusaciones silenciosas, de un pasado que pulsaba entre ellos como una herida abierta. Sofía, completamente agotada por el día traumático, se durmió de nuevo en el regazo protector de Regina. Rosendo la observaba con intensidad, el corazón una mezcla devastadora de dolor agudo y una fascinación aterradora. Su hija, su propia hija, estaba allí a pocos metros de él, respirando suavemente, y él era un completo extraño para ella, un desconocido. «Nada. Tenemos que hablar», dijo finalmente, rompiendo el opresivo silencio. La voz salió más firme de lo que esperaba. La condujo cuidadosamente hasta la imponente biblioteca, el mismo lugar sagrado, donde horas antes contemplaba melancólicamente su profunda soledad y su vida vacía. Dejó que se sentara en un sillón de cuero suave mientras él permanecía de pie, incapaz de quedarse quieto, caminando nerviosamente de un lado a otro como un animal enjaulado y desesperado. No sabía por dónde empezar. «Lo siento». Parecía una broma de mal gusto, demasiado inadecuada. «¿Qué pasó?» Era demasiado cruel, como si no supiera exactamente lo que había pasado. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente. La primera pregunta que logró formular, aunque sabía que era la equivocada. «No te encontré. No te estaba buscando para nada», respondió ella, la voz todavía cargada de una rabia fría y controlada. «Solo estaba buscando desesperadamente un techo, un lugar mínimo para pasar la noche con seguridad. Mi hija está enferma desde hace días. Nos desalojaron cruelmente del cuartucho miserable donde vivíamos ayer por la mañana. El dueño necesitaba el lugar para su hijo. Caminé todo el día por la ciudad, bajo este sol. Toqué humildemente en docenas y docenas de puertas. Nadie me dio una sola oportunidad. Todo el mundo me cerraba la puerta en la cara». Miró la fachada impecable a través de la enorme ventana. «Y entonces vi esta mansión y pensé, quien vive en un lugar así tiene tanto pero tanto dinero que no va a extrañar un poco de comida». Rió, una risa amarga y sin humor. Qué cruel ironía del destino, ¿no? De todas las miles de puertas del mundo, vine a tocar justo precisamente en la tuya. La historia de ella era una sucesión brutal de golpes para Rosendo. Desalojada, hambrienta, la hija enferma. Cada palabra era una acusación directa, un recordatorio doloroso de su fallo monumental como ser humano. «Regina, empezó la voz fallando. «Lo siento mucho. No sabía nada de esto. Juro que no lo sabía». «¿No sabías?», lo interrumpió abruptamente, los ojos chispeando de furia reprimida. «Claro que no sabías. ¿Cómo podrías saberlo desde lo alto de tu castillo dorado?
Desapareciste por completo, Sendo. Me prometiste solemnemente que volverías. Esperé como una idiota. Te escribí docenas de cartas desesperadas que volvían todas con un sello cruel de dirección desconocida. Te busqué durante meses. Le pregunté a todo el mundo. ¿Y tú? Simplemente desapareciste del mapa, construiste tu imperio brillante y me dejaste atrás como si fuera un trozo de basura desechable de tu vida antigua y pobre. El torrente devastador, de dolor y resentimiento de 12 años enteros, salió a la superficie, como una presa rompiéndose. Era joven, tonta, ingenua. Creí ciegamente en ti, y cuando más te necesité, cuando descubrí, se detuvo abruptamente, tragando saliva, mirando instintivamente hacia la puerta entreabierta, como para asegurarse de que Sofía todavía dormía tranquilamente. Era el momento, la pregunta que flotaba pesadamente entre ellos, la verdad que él ya sentía dolorosamente en sus huesos, en su alma. ¿Cuándo descubriste qué, Regina? Preguntó, la voz un susurro ronco. Dímelo. La niña, Sofía, respiró hondo, temblando. Ella. Ella es... Él no pudo terminar. La pregunta era demasiado grande, demasiado pesada, demasiado aterradora. Regina lo miró fijamente, y en sus ojos había todo el desprecio acumulado del mundo, todo el dolor de una década. Sí, Rosendo, dijo la voz dura como un diamante, cortante como el cristal. Es tu hija, la hija que nunca supiste que existía, porque estabas demasiado ocupado, demasiado importante, convirtiéndote en el rey poderoso del mundo tecnológico. La confirmación verbal fue el golpe de gracia definitivo. Rosendo se apoyó pesadamente en la mesa de caoba, las piernas temblorosas, el mundo girando. Su hija, una hija de 8 años, una vida entera completa que había perdido absurdamente. El primer paso tambaleante, el primer diente cayendo, la primera palabra balbuceada, los cumpleaños, los miedos nocturnos, las fiebres de la madrugada. No había estado allí para absolutamente nada. Había sido un padre completamente ausente, un fantasma que ni siquiera sabía de su propia existencia. Descubrí que estaba embarazada exactamente un mes después de que te fueras, continuó Regina, la voz quebrándose ahora, las lágrimas finalmente comenzando a caer. Intenté avisarte de todas las formas posibles. Llamé a todos los números que me habías dado, todos desconectados. Envié cartas, telegramas. Nada. Ya me habías descartado por completo de tu vida. Toda mi familia me dio la espalda con odio. Me llamaron la vergüenza de la familia prostituta. Me echaron de casa. Y yo la crié sola, completamente sola, cada maldito día, cada noche interminable, limpiando los suelos sucios de otros, lavando montañas de platos en restaurantes, haciendo cualquier trabajo humillante que apareciera para que ella nunca pasara hambre de verdad, para que tuviera un mínimo de dignidad humana, la dignidad que su padre le negó desde antes de nacer. Rosendo se deslizó lentamente hasta el suelo, la espalda contra la pared, incapaz de mantenerse en pie. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin control. Una hija. Tenía una hija, y la había abandonado incluso antes de que naciera. Miró a Regina a través de las lágrimas que empañaban su visión, al rostro marcado de una mujer que debería haber compartido una vida entera de alegrías con él, pero que en cambio había cargado sola el peso abrumador de los dos. Su fuerza, su resiliencia inquebrantable, el amor incondicional que la mantuvo en pie, incluso cuando todo se desmoronaba. Todo aquello lo aplastaba, lo sofocaba. No era digno ni de estar en la misma habitación que ella. No era digno de respirar el mismo aire. Intentó hablar, pero no había palabras en español ni en ningún otro idioma que pudieran expresar lo que sentía. ¿Qué podría decir? Las disculpas eran insultos groseros. Las justificaciones eran mentiras patéticas. Solo quedaba la verdad desnuda, cruda y brutal de su fallo catastrófico como ser humano. El status quo de aquella inmensa casa se había roto permanentemente, irrevocablemente. Allí, bajo el mismo techo opulento, estaban 3 personas unidas por la sangre y separadas por un abismo aparentemente insuperable de dolor y tiempo perdido. Rosendo, el padre que acababa de descubrir conmocionado a su hija. Regina, la madre guerrera que jamás lo perdonaría por completo.
Sofía, la niña inocente que dormía tranquilamente en una habitación de lujo, completamente ajena al hecho de que el extraño rico y amable que la había acogido era el padre que nunca, jamás había conocido. Rosendo caminó lentamente, como en trance, hasta la puerta de la habitación de huéspedes preparada por Borges. La abrió silenciosamente, casi con reverencia. La suave luz del pasillo iluminó la escena que quedaría grabada en su corazón para siempre. Sofía dormía profundamente, una pequeña figura frágil y perdida en una cama enorme de sábanas de seda egipcia. Parecía una delicada princesa de cuento de hadas, pero él sabía con una certeza dolorosa que la vida de ella había sido una pesadilla cruel. Y él era el monstruo de la historia, el villano que había abandonado a la heroína. La pregunta que resonaba incesantemente en su alma atormentada mientras observaba a la hija desconocida que dormía, ya no era ¿qué pasó? Esa ya la sabía dolorosamente. La pregunta ahora era mucho más aterradora, mucho más imposible. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo arreglo lo que parece irreparable? Podía darle un castillo entero, pero no sabía cómo darle un verdadero hogar. Podía darle el mundo entero en una bandeja de plata, pero no sabía cómo ser su padre, cómo ganar su amor, su confianza. El viaje de Rosendo Medeiros apenas comenzaba, y el camino por delante era un campo minado traicionero de culpa abrumadora, resentimiento justificado y la frágil, casi imposible, esperanza lejana de redención. La mansión de Rosendo, antes un santuario silencioso de soledad autoimpuesta, se transformó dramáticamente en un campo de batalla invisible de emociones no dichas, de miradas cargadas de significado, de silencios elocuentes. El aire estaba constantemente denso, con el peso sofocante de 12 años de historia no resuelta, de rencor profundo y de una culpa tan palpable que parecía tener una presencia física real deambulando por las lujosas habitaciones. Vivían bajo el mismo techo opulento, pero habitaban planetas completamente diferentes, orbitando cautelosamente la misma estrella pequeña, frágil y asustada, Sofía. Para Sofía, el cambio súbito fue como un cuento de hadas confuso y surrealista. Se despertó desorientada en una cama que parecía literalmente una nube suave, en una habitación individual más grande que todas las miserables casas donde había vivido sumadas. Había juguetes nuevos y caros que solo había visto antes en escaparates inaccesibles de centros comerciales. Un jardín extenso que parecía un bosque encantado sacado de libros de cuentos, y una nevera inmensa que por alguna magia incomprensible estaba siempre llena de comida fresca y deliciosa. No entendía completamente la tensión eléctrica constante entre su madre y el hombre triste de ojos amables, que era el misterioso dueño de la casa, pero sentía el maravilloso olor a comida caliente 3 veces al día y el toque reconfortante de sábanas limpias todas las noches. Y eso, para una niña de solo 8 años que había conocido tanta privación, era el paraíso en la tierra. Para Regina, sin embargo, la mansión era una jaula de oro sofocante. Cada objeto de lujo absurdo, cada obra de arte carísima colgada en las paredes, era un recordatorio doloroso y constante de la vida extraordinaria que Rosendo había construido meticulosamente sin ella, del abismo social gigantesco que ahora los separaba. Había aceptado quedarse, pero solo exclusivamente por su hija, solo por Sofía. Su orgullo herido era una armadura impenetrable y se movía por la inmensa casa con una dignidad defensiva casi militar, rechazando educadamente, pero firmemente cualquier cosa que no fuera lo estrictamente necesario para la supervivencia. Comía la comida gourmet que se le ofrecía, sí, porque Sofía necesitaba alimentarse bien, pero pasaba la mayor parte de los días aislada en la habitación de huéspedes con su hija, creando deliberadamente un pequeño territorio seguro de normalidad, en medio de la opulencia ostentosa que la sofocaba e intimidaba. Su gratitud genuina por la seguridad física de Sofía luchaba una batalla interna constante y agotadora contra el resentimiento profundo y justificado que sentía por el hombre que le había causado tanto dolor inconmensurable. Para Rosendo, la presencia de ellas era simultáneamente una tortura psicológica y una bendición inesperada.
Con cada risa cristalina de Sofía que resonaba por los pasillos vacíos, su corazón se partía un poco más con la conciencia aguda y dolorosa de los años preciosos que había perdido estúpidamente, irrecuperablemente. Intentaba acercarse a su hija torpemente, como un adolescente inseguro. Compraba los juguetes más caros del mercado, la ropa más bonita de las mejores tiendas infantiles, pero simplemente no sabía cómo atravesar el muro invisible, pero sólido de silencio, y miedo tímido que lo separaba de la niña. Sofía era naturalmente tímida con él, sintiendo instintivamente la profunda vacilación y el dolor mal disimulado en su intensa mirada. Él era el tío Sendo amable, el hombre bueno y generoso que las había acogido cuando lo necesitaban desesperadamente. Pero la palabra mágica papá estaba a un universo entero de distancia. Un abismo. Su interacción inevitable con Regina era aún más compleja y cargada de tensión. Las conversaciones eran invariablemente cortas, estrictamente funcionales, siempre girando exclusivamente en torno a las necesidades prácticas de Sofía, nunca sobre ellos. «Necesita un medicamento específico para la tos», decía Regina fríamente, evitando mirarlo directamente. «El uniforme nuevo del colegio privado que compraste le queda una talla grande», señalaba con precisión. Y él, desesperado por reparar lo irreparable de alguna forma, intentaba incansablemente arreglar todo con dinero, el único lenguaje que dominaba perfectamente. «Voy a contratar inmediatamente a los mejores médicos pediatras del país para Sofía, un especialista en neumología infantil, un nutricionista de renombre», decía ansiosamente. «Puedo matricularte en cualquier curso que quieras, Regina. ¿Qué soñaste siempre con hacer? ¿Una carrera universitaria? ¿Artes? Siempre tuviste talento. No quiero tu caridad, Rosendo», lo cortaba gélidamente la voz fría como el hielo. «Estoy aquí exclusivamente por mi hija, por su seguridad. En cuanto consiga un trabajo decente y un lugar mínimamente adecuado para vivir, nos iremos de aquí y podrás volver a tu vida tranquila». La amenaza real de perderlas de nuevo, de verlas simplemente desaparecer de su vida, era un pánico constante y paralizante para Rosendo. Sabía intelectualmente que no podía mantenerlas allí por la fuerza bruta o por el dinero. Necesitaba desesperadamente tiempo para demostrar su valía, para mostrar que había cambiado, y necesitaba entender la profundidad real del abismo en el que habían caído. Como Regina, una mujer tan obviamente inteligente, fuerte y capaz, había llegado a aquel punto extremo de desesperación total. ¿Qué había pasado en 9 años? Movido por esta necesidad urgente de comprender, hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba respuestas concretas. Contrató a los mejores profesionales. Contactó discretamente a una agencia de investigación privada de altísima reputación y absoluta discreción. La misión era delicada y específica: reconstruir meticulosamente los pasos de Regina en los últimos 9 años, sin vigilancia invasiva, sin violación de la privacidad, solo un levantamiento cuidadoso de registros públicos, entrevistas respetuosas con antiguos vecinos y excompañeros de trabajo. Necesitaba desesperadamente el mapa completo del viaje de dolor de ella. Mientras la investigación se desarrollaba silenciosamente en secreto, el conflicto dentro de la casa ganaba un nuevo y formidable combatiente: Borges, el leal mayordomo. El hombre, que había servido devotamente a la difunta esposa de Rosendo, Elena, veía la llegada súbita e inexplicable de Regina y Sofía no como un reencuentro romántico o una segunda oportunidad, sino como una profanación sacrílega. Él era el guardián autoproclamado de la memoria de Elena, del orden establecido y de la estabilidad tradicional de aquella casa. Y Regina, a sus ojos expertos y desconfiados, era el caos personificado, una reliquia inconveniente de un pasado pobre y complicado que, en su opinión conservadora, debería haber permanecido definitivamente enterrado. Su hostilidad era sutil pero cortante como una navaja. Se refería a Regina siempre como la señora, pero con una entonación particular que la hacía sentir como una impostora, un fraude. Dejaba accidentalmente portarretratos enmarcados de Rosendo y Elena, sonriendo en lugares estratégicos por donde Regina pasaba con frecuencia, recordatorios visuales constantes de que ella no pertenecía allí.
Sus conversaciones aparentemente inocentes con Rosendo estaban llenas de pullas venenosas, cuidadosamente disfrazadas. La señora Elena tenía un gusto impecable y refinado para las flores de la sala. ¿No es así, señor?, decía a propósito mientras Regina estaba cerca, organizando libros. Jamás permitiría tulipanes amarillos aquí. Decía que eran demasiado comunes, vulgares. El mensaje subliminal era cristalino. Tú no perteneces a este lugar sofisticado. Una noche, cuando la tensión ya era insoportable, confrontó a Rosendo directamente en su despacho privado, cerrando la puerta con cuidado. «Señor», comenzó Borges, la voz una extraña mezcla de subserviencia habitual y acero puro, «con todo el profundo respeto que le debo tras tantos años de servicio, necesito expresar mi seria y genuina preocupación». Rosendo levantó los ojos cansados de los papeles que fingía leer. Continúa. La presencia de estas personas está alterando drásticamente la rutina y la paz de esta casa que tanto costó construir. La señora Elena, que Dios la tenga en su gloria, construyó este hogar con tanto cuidado, tanto refinamiento. Hizo una pausa calculada. ¿Está usted absolutamente seguro de que no está siendo cruelmente engañado? Una mujer conveniente del pasado que surge justamente ahora que usted está viudo, vulnerable, solitario, con una niña que puede ser de cualquiera. Parece una historia muy bien ensayada, muy conveniente. Los estafadores son sofisticados hoy en día, señor. «Basta, Borges», explotó Rosendo violentamente, golpeando la mesa, la rabia finalmente dominando su compostura habitual. «Regina no es una estafadora. ¿Y la niña? La niña es mi hija. Mírala a los ojos y dime que no ves la verdad obvia». Se levantó imponente. «Ellas se quedan aquí y las tratarás con el máximo respeto y deferencia que merecen como miembros de esta familia». «Ha quedado absolutamente claro». Borges retrocedió visiblemente, sorprendido tanto por la revelación bombástica como por la furia descontrolada de su patrón usualmente controlado. «¿Cómo? Como desee, señor», murmuró con una reverencia rígida, pero Rosendo vio claramente en sus ojos expertos que la lealtad del mayordomo no era realmente hacia él, sino hacia el orden antiguo, hacia la memoria sacrosanta de Elena. Borges no sería un aliado en esta nueva fase. Sería un obstáculo peligroso, un espía dentro de sus propios muros, esperando pacientemente un desliz, una prueba de que él tenía razón. La investigación comenzó a arrojar los primeros resultados perturbadores después de 2 semanas intensas. Eran fragmentos dolorosos de una vida de lucha constante y degradante. El informe confidencial detallaba meticulosamente los empleos de Regina a lo largo de los años. Camarera en un restaurante popular que quebró después de 6 meses. Limpiadora en un hotel de tercera categoría, de donde fue despedida sumariamente por una enfermedad grave de Sofía que la obligó a faltar 3 días seguidos, 3 días que le costaron su empleo. Costurera subcontratada en una pequeña fábrica local explotadora que pagaba menos del salario mínimo. Detallaba las direcciones miserables. Una sucesión deprimente de habitaciones minúsculas, alquiladas en pensiones ruidosas y sucias, cada una progresivamente más pobre y peligrosa que la anterior, descendiendo una escalera de degradación. Y detallaba la soledad devastadora. Ningún amigo cercano real, ninguna familia dispuesta a apoyarla después de que la expulsaron. Era una isla solitaria a la deriva, luchando sola desesperadamente para mantenerse a sí misma y a su hija mínimamente a flote por encima de la línea de la miseria absoluta. Cada página del informe era una nueva puñalada dolorosa en el corazón ya destrozado de Rosendo. Leía sobre sus dificultades inimaginables, los días sin comer para que Sofía pudiera tener al menos una comida, los turnos dobles agotadores, las humillaciones diarias, y recordaba nítidamente las cenas de lujo en restaurantes con estrellas, los frecuentes viajes en primera clase a conferencias internacionales, el dinero que gastaba casualmente en frivolidades absolutamente innecesarias. La disonancia brutal entre las 2 vidas paralelas era tan violenta, tan obscena, que lo dejaba físicamente mareado, con ganas de vomitar. Entonces llegó el informe final, el documento que explicaba el colapso total y definitivo
que la había llevado desesperadamente a su puerta aquel día fatídico. El investigador, un hombre discreto y profesional llamado Hurtado, se sentó respetuosamente frente a Rosendo en la silenciosa biblioteca, la gruesa carpeta sobre las rodillas. «Señor Rosendo», dijo gravemente abriendo la carpeta con cuidado, «lo que descubrimos sobre los últimos meses es particularmente perturbador». Rosendo se inclinó hacia adelante, tenso. «Continúa. Necesito saberlo todo». El desmoronamiento final de doña Regina comenzó hace exactamente 6 meses. Había conseguido lo que finalmente parecía ser el mejor trabajo de su difícil vida. Un puesto fijo como costurera especializada en una pequeña pero respetada fábrica de uniformes llamada Textiles Confianza. El salario era decente para sus estándares. Tenía un contrato formal por primera vez en años. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía estabilidad real, esperanza de un futuro mejor. Rosendo sintió una minúscula pizca de alivio. Al menos había tenido un momento de paz, de dignidad. Pero hace 4 meses, continuó Hurtado, su voz volviéndose más sombría. Textiles Confianza fue comprada, una adquisición corporativa, realizada por un conglomerado mucho más grande llamado Avestra Textiles. Y como desafortunadamente siempre sucede en estos casos, la nueva gerencia llegó con una política agresiva de optimización de costos y reestructuración. El corazón de Rosendo comenzó a helarse lentamente, un terrible presentimiento formándose. Avestra Textiles inició un proceso brutal de despido masivo. La lista incluía estratégicamente a todos los empleados con menos de 1 año de antigüedad, para evitar costos laborales más altos de liquidación. Doña Regina estaba exactamente en esa lista. Perdió su trabajo de la noche a la mañana, sin el salario. No pudo pagar los 2 meses de alquiler atrasado que debía, y el propietario, un hombre inflexible, la desalojó legalmente sin piedad alguna. Eso fue lo que la puso literalmente en la calle, sin tener absolutamente a dónde ir. La historia era trágicamente común, un ejemplo más de la crueldad impersonal del mundo corporativo moderno. Pero aún faltaba una pieza en el rompecabezas, la pieza final que transformaría la tragedia en una pesadilla personal insoportable para Rosendo. ¿Y quién? ¿Quién es el dueño de ese conglomerado? ¿Avestra Textiles?, preguntó Rosendo, aunque una parte sombría y aterrorizada de su alma ya lo sabía, ya presentía la respuesta. Hurtado dudó visiblemente, incómodo. Abrió lentamente la última página del detallado informe y la deslizó sobre la pulida mesa. Era un organigrama corporativo complejo. En la cima de la pirámide, una empresa holding llamada Grupo Patria Inversiones. Debajo, varias subsidiarias, incluyendo Avestra Textiles. Y por encima del Grupo Patria, en la cima absoluta de la cadena alimentaria corporativa, había un solo nombre, un solo logotipo familiar que lo dominaba todo: Medeirostec, la empresa de Rosendo. Su empresa, su imperio. Se quedó paralizado, mirando fijamente el papel, su propio nombre impreso en la cima de aquella gigantesca estructura de poder que en su base más baja e invisible había aplastado brutalmente a la mujer que amaba. El aire salió violentamente de sus pulmones. La lujosa sala comenzó a girar sin control. No había sido el destino ciego. No había sido el azar cruel. No había sido Dios poniéndolos a prueba. Había sido él mismo. No solo la había abandonado 12 años atrás en una polvorienta estación de autobuses. Había continuado abandonándola, hiriéndola, destruyéndola cada maldito día sin siquiera saberlo, sin siquiera imaginarlo. Su búsqueda corporativa incesante de crecimiento exponencial, de adquisiciones estratégicas, de beneficios cada vez mayores y más obscenos. La decisión ejecutiva que probablemente había aprobado casualmente en una reunión de quizás 5 minutos sobre reestructuración de activos no esenciales, había sido el tiro de gracia final en la ya difícil vida de Regina. No era solo el doloroso fantasma de su pasado, era el arquitecto inconsciente, pero aún así responsable de su ruina presente. Rosendo se levantó tambaleándose, desequilibrado. Fue hasta la enorme ventana y miró el jardín impecablemente cuidado, donde en ese exacto momento Sofía corría feliz detrás de mariposas de colores, riendo,
un sonido puro que comenzaba a amar profundamente. Una niña inocente que reía despreocupadamente en un jardín comprado con el dinero que literalmente había costado el empleo y el hogar de su madre. La culpa que sentía antes era una sombra. La que sentía ahora era un océano oscuro, profundo e infinito, y se estaba ahogando, sin poder respirar. La revelación no era solo un hecho perturbador, era un veredicto final, que había sido juzgado y condenado por su propia historia cruel, por sus propias acciones. Ahora, la cuestión ya no era cómo reparar el pasado lejano, era cómo sobrevivir al presente, sabiendo que él, personalmente, era el monstruo en la historia de amor de su propia vida. La verdad era simultáneamente un veneno mortal y un antídoto necesario. Para Rosendo, la impactante revelación de que su propia empresa había sido el arma inconsciente que asestó el devastador golpe final a Regina fue el fondo absoluto del pozo de su culpa. Pasó toda la noche en vela en la biblioteca, vagando como un fantasma. El detallado informe del investigador permanecía abierto sobre la mesa como una sentencia de muerte irrevocable. Miraba fijamente el logotipo de su empresa, Medeiros Tech, un símbolo que siempre había representado su éxito meteórico y su poder conquistado, y ahora solo podía ver el blasón indeleble de su propia crueldad, inconsciente pero real. No era solo un fantasma incómodo del pasado lejano de Regina, era el arquitecto completo de su tragedia, de principio a fin, el hombre que la había abandonado y el hombre que años después, sin saberlo, había destruido su última oportunidad de estabilidad. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que paradójicamente se transformó en una extraña calma fría y cristalina. El pánico caótico dio paso a una resolución férrea. Ya no había espacio para disculpas vacías o intentos torpes de reparación a través de dinero fácil. Solo había un camino posible a seguir, el más difícil, el más aterrador, el más arriesgado, el camino de la confesión total y completa. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión estaba aún más tensa y pesada de lo normal. Regina se mantenía a sí misma y a Sofía en una especie de exilio voluntario y digno en la habitación de huéspedes, saliendo solo para las comidas que comían en un silencio cargado e incómodo en la enorme mesa del comedor que podría acomodar a 20 personas. Borges, el inflexible mayordomo, las observaba constantemente con la mirada penetrante de un halcón, cada gesto de ellas siendo una crítica silenciosa en su mente conservadora. Parecía haber intensificado deliberadamente su campaña de guerra fría psicológica, poniendo accidentalmente en el sofisticado sistema de sonido de la casa las piezas de música clásica que tanto amaba la señora Elena: Chopin, Debussy, Mozart. Recordatorios sonoros constantes del antiguo orden. Rosendo esperó pacientemente a que Sofía estuviera distraída y feliz en la sala de juegos. Una habitación entera que había mandado montar a toda prisa, llena de muñecas caras, bloques de construcción importados y juegos educativos con los que la niña aún no sabía exactamente cómo interactuar. Y le pidió respetuosamente a Regina que se sentara con él en la biblioteca. Ella fue, pero la desconfianza estaba grabada en cada paso cauteloso, la armadura protectora de orgullo firmemente en su lugar alrededor de su corazón herido. ¿Qué pasa ahora, Rosendo?, preguntó con cansancio, cruzando los brazos defensivamente. ¿Otro regalo caro que quieres que acepte para aliviar temporalmente tu conciencia culpable? Él no respondió de inmediato. Señaló en silencio el cómodo sillón frente a su escritorio. Cuando ella finalmente se sentó, rígida, él sorprendentemente no se quedó detrás de la imponente mesa, en su tradicional posición de poder y autoridad. Se sentó humildemente en el sillón junto a ella, nivelando completamente el campo de juego. Dos seres humanos, no un multimillonario y una empleada. Deslizó cuidadosamente una delgada carpeta sobre la mesita de centro entre ellos. «Pedí una investigación privada, Regina», comenzó la voz baja y grave, cargada de dolor. Necesitaba entender profundamente. Necesitaba saber cómo las cosas llegaron a este punto extremo. «¿Entender qué?», replicó amargamente. «¿Que la vida es brutalmente dura para quien no nace en cuna de oro como tú? Eso no es ningún secreto». «No», dijo firmemente, mirándola directamente a los ojos. «Entender específicamente por qué perdiste tu último empleo en esa fábrica de uniformes
Textiles Confianza. Regina lo miró genuinamente sorprendida. ¿Cómo sabes el nombre? Lo sé todo ahora, Regina, dijo la voz llena de un cansancio que venía del alma. Sé que finalmente era un buen trabajo, que tenías estabilidad por primera vez en años. Sé que estabas empezando a tener esperanza de un futuro mejor. Hizo una pausa dolorosa, reuniendo todo el coraje que le quedaba. Y sé exactamente que la fábrica fue comprada por un conglomerado más grande llamado Avestra Textiles y que te despidieron a ti y a docenas de otros en una reestructuración corporativa fría y calculadora. Respiró hondo, temblando. Lo que no sabía hasta anoche, lo que me destruyó por completo, era el nombre del verdadero dueño de ese conglomerado que arruinó tu vida. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un único documento impreso, el organigrama corporativo que el investigador le había mostrado. Lo giró lentamente para que ella pudiera verlo con sus propios ojos. Regina se inclinó confundida y leyó los nombres en las casillas jerárquicas. Avestra Textiles, Grupo Patria Inversiones, y en la cima absoluta, dominando toda la estructura de poder como un dios distante, el logotipo inconfundible de Medeiros Tech. Ella miró fijamente el logotipo durante largos segundos, procesando. Luego miró lentamente el rostro de Rosendo. Y lo que vio allí no fue poder, no fue orgullo empresarial, sino una vergüenza y un dolor tan profundos y genuinos que eran casi una confesión física de culpa. El odio intenso en su rostro vaciló, tembló, dando paso gradualmente a una expresión de shock absoluto y a una comprensión amarga, dolorosa y casi irónica de la crueldad del destino. Entonces, susurró finalmente, la voz desprovista de rabia ahora, solo de un asombro cansado y devastado. No fue solo el destino ciego, no fue solo Dios poniéndome a prueba. Fuiste tú, de nuevo, todas las veces fuiste tú. No lo sabía, Regina, dijo la voz embargada rompiéndose por completo. Lo juro por la memoria sagrada de mi madre, por la vida de Sofía que no lo sabía. Para mí era solo un nombre insignificante, en un informe trimestral de adquisiciones, una reestructuración de activos secundarios que un director cualquiera me presentó en una reunión ejecutiva rutinaria de quizás 5 minutos. Lo aprobé sin siquiera pensarlo 2 veces, sin conocer un solo nombre de los afectados. Enterró el rostro en sus manos temblorosas, los hombros encorvados por el peso de la culpa. Destruí tu última oportunidad de levantarte con dignidad y yo ni lo sabía. Ni me importó saber los detalles humanos. Eran solo números en hojas de cálculo, solo eficiencia operativa. Lágrimas genuinas comenzaron a correr entre sus dedos. No te abandoné solo hace 12 años en esa maldita estación, Regina. Continué abandonándote, hiriéndote, destruyéndote todos los días sin saberlo, sin importarme. Mi búsqueda obsesiva y ciega de crecimiento corporativo, de adquisiciones estratégicas, de beneficios cada vez mayores, todo eso tuvo un costo humano que nunca quise ver. Y tú pagaste ese costo. Tú y Sofía. Por primera vez desde el traumático reencuentro, Regina lo veía completamente roto, destrozado. No al multimillonario poderoso e intimidante. No al traidor frío que la había abandonado. Veía solo a Sendo, el muchacho que había amado, perdido y ahogado en su propio arrepentimiento genuino. La visión de él tan vulnerable, tan humano, desarmó lentamente su rabia protectora. El resentimiento profundo que había sido su escudo emocional durante tantos años dio paso gradualmente a un sentimiento extraño, incómodo pero innegable, una aguda punzada de compasión. Veía ahora con dolorosa claridad lo que Borges y el resto del mundo no podían ver. La jaula de oro de él era tan real, tan aprisionadora como su jaula de pobreza extrema. Ambos eran prisioneros de circunstancias que habían creado sin darse cuenta. «Levanta la cabeza, Rosendo», dijo finalmente. La voz todavía era fría, controlada, pero sin el veneno corrosivo de antes. La autocompasión y las lágrimas no van a arreglar absolutamente nada de lo que se ha roto. La brutal confesión de él no resolvió mágicamente el monumental problema entre ellos, pero cambió fundamentalmente la dinámica para siempre. Su honestidad devastadora, el coraje genuino de admitir su culpa más profunda e indefendible, había creado la primera y más fina
grieta en la gigantesca muralla de hielo que los separaba. A partir de aquel doloroso día de confesión, Rosendo cambió radicalmente de táctica. Finalmente entendió con una claridad cristalina que el dinero no era, y nunca sería, la respuesta a los problemas reales que había creado. La verdadera respuesta era el tiempo, paciencia infinita y presencia constante. Dejó de ofrecer cosas materiales y comenzó a ofrecer algo mucho más valioso y aterrador: a sí mismo. Comenzó a pasar horas enteras en la colorida sala de juegos, no tratando de forzar una interacción directa con Sofía, lo que visiblemente la intimidaba y la hacía retroceder, sino simplemente estando allí, presente, disponible. Se sentaba silenciosamente en un rincón acogedor y armaba rompecabezas complejos o dibujaba torpemente en un cuaderno, una habilidad artística que no usaba desde su pobre infancia. Al principio, Sofía lo ignoraba por completo, concentrada intensamente en sus nuevas muñecas y en construir castillos con bloques de colores. Pero poco a poco, inevitablemente, la curiosidad natural infantil venció a la timidez. Comenzó a espiar discretamente lo que él hacía, estirando el cuello. Un día memorable, finalmente se acercó con pasos vacilantes. «¿Qué está dibujando, señor?», preguntó su vocecita tímida y suave. «¿Es un caballo?». Rosendo sintió su corazón literalmente dar un vuelco, acelerándose. «Creo que sí», respondió cuidadosamente, manteniendo la voz tranquila para no asustarla. «Pero sinceramente, creo que se parece más a un perro extraño». Sofía observó críticamente el dibujo aficionado y luego rió, una risa cristalina, pura, completamente espontánea, que fue el sonido más hermoso, más perfecto que Rosendo había oído en toda su vida. «Parece un cocodrilo gracioso con orejas de conejo», dijo entre risas, cubriéndose la boca con sus pequeñas manos. Rieron juntos por primera vez. El sonido resonó por la silenciosa mansión como música celestial. Desde aquel día mágico en adelante, el sagrado ritual del dibujo se convirtió en una tradición diaria inviolable. Él dibujaba animales extraños y desproporcionados, y ella daba opiniones honestas y a veces brutalmente sinceras, corrigiendo sus trazos con la autoridad de una crítica de arte de 8 años, inventando historias elaboradas y divertidas para los animales imposibles que él creaba. En esos momentos preciosos y simples, él no era el multimillonario intimidante o el padre biológicamente ausente. Era solo Sendo, el amigo amable y torpe que dibujaba cocodrilos ridículos con orejas de conejo y que se reía de sí mismo. Y desde su sillón estratégicamente posicionado en la sala de al lado, Regina observaba todo en silencio, el corazón apesadumbrado, y el denso hielo en su corazón herido se derretía lentamente, imperceptiblemente, un poco más con cada risa genuina de su hija. La guerra psicológica con Borges, sin embargo, se intensificaba peligrosamente. El mayordomo conservador, viendo claramente el progresivo acercamiento de Rosendo con las intrusas, se volvió aún más hostil y pasivo-agresivo. Un día, Regina bajó silenciosamente a la inmensa cocina para buscar un simple vaso de agua fría para Sofía en medio de la noche. Escuchó accidentalmente a Borges hablando por teléfono en la despensa, la voz baja pero llena de puro veneno. «No sé qué le pasa, Lucía. Es esa mujer, esa aprovechada descarada. La casa ya no es la misma desde que invadió. La memoria sagrada de doña Elena está siendo completamente irrespetada, pisoteada. Está ciego, manipulado. Alguien necesita abrirle los ojos antes de que sea demasiado tarde, antes de que ella destruya todo lo que construimos». Regina sintió la humillación quemarla dolorosamente por dentro, como ácido. Retrocedió a su habitación rápidamente, el corazón pesado como plomo. Realmente era una intrusa no deseada, una amenaza a la paz establecida de aquella casa perfecta, un insulto a la memoria respetable de la mujer que un día fue la esposa legítima de él. La duda venenosa carcomió su determinación. Quizás debería realmente irse, desaparecer por completo, como él había hecho brutalmente con ella años atrás. El punto de inflexión dramático ocurrió unos días después. Sofía se despertó en medio de la noche con una fiebre alta y preocupante. Regina estaba completamente agotada, pasando la tercera noche consecutiva en vela junto a la cama de su hija,
alternando compresas frías y verificando obsesivamente la temperatura. Temprano por la mañana, Rosendo la encontró en la cocina, intentando preparar un té medicinal con manos temblorosas, los ojos hundidos y rojos por el cansancio absoluto. «Necesitas descansar urgentemente, Regina», le ofreció con genuina preocupación. «Por favor, déjame quedarme con ella unas horas. Vas a terminar enfermando tú también». En ese preciso momento, Borges entró en la cocina con su habitual eficiencia militar. «El médico privado de la familia ya ha sido avisado, señor. Estará aquí en exactamente 20 minutos». Luego se giró lentamente hacia Regina, el rostro una máscara impecable de desaprobación aristocrática mal disimulada. Si la niña hubiera recibido los cuidados médicos adecuados desde el principio, quizás no estaría crónicamente enferma ahora. Los niños pequeños necesitan una rutina estable y un ambiente verdaderamente saludable, no de... La insinuación cruel era absolutamente clara. La culpa era de ella, de su vida de pobreza e inestabilidad, de su ineptitud como madre. Fue la gota que colmó el vaso para Rosendo. La ira acumulada que sentía por sí mismo, por Borges, por el mundo entero injusto, explotó como un volcán. «Cállate la boca ahora, Borges», tronó, la voz resonando violentamente por la cocina de mármol. «Inmediatamente». Borges retrocedió visiblemente sorprendido, pálido. Nunca, en todos sus años de leal servicio, había visto a su patrón de esa forma descontrolada. «No tienes el más mínimo derecho de hablarle así», continuó Rosendo, avanzando amenazadoramente. «No sabes absolutamente nada sobre los cuidados adecuados que ella le dio heroicamente a esta niña sola durante 8 años enteros en un mundo cruel que le dio cobardemente la espalda». Caminó hasta quedar cara a cara con el mayordomo, todo su cuerpo vibrando de furia reprimida. «Dejemos una cosa absolutamente clara de una vez por todas. Esta ya no es la casa de doña Elena. Esta es la casa de Regina y de mi hija Sofía. Ellas son mi familia ahora. La única familia que importa. El pasado se acabó definitivamente. El futuro ha comenzado. Y si no puedes aceptar esto, si no puedes tratarlas con el respeto absoluto que merecen, la puerta por la que entraste hace tantos años está completamente abierta para tu salida. Definitiva». Regina, que observaba la escena paralizada desde la puerta, sintió que literalmente le faltaba el aire. Aquella defensa apasionada, aquella declaración pública, «mi hija, mi familia ahora», la estaba eligiendo a ella, públicamente, definitivamente, frente al guardián inflexible de su pasado, frente al representante de su vida antigua. La estaba eligiendo. Borges, pálido como el papel, completamente derrotado, solo asintió rígidamente. «He entendido perfectamente, señor», murmuró casi inaudiblemente y se retiró en silencio. La autoridad que tanto apreciaba hecha polvo. Aquella noche crucial, después de que el experimentado médico hubiera venido y medicado adecuadamente a Sofía, la fiebre finalmente cedió gradualmente. La niña dormía tranquilamente, respirando con calma. Rosendo entró silenciosamente en la habitación para verla y encontró a Regina todavía despierta, sentada en un sillón estratégicamente posicionado junto a la cama, velando amorosamente el sueño de su hija como una guardiana. Se quedaron en profundo silencio durante un largo rato, solo escuchando la respiración suave y regular de la niña, el sonido más reconfortante del mundo. «Gracias», susurró Regina finalmente sin mirarlo directamente. Su voz estaba cargada de emoción. «Por lo que le dijiste a Borges hoy, no tenías que...» «Solo dije la verdad absoluta», respondió él simplemente. «Nada más que la verdad». Una nueva paz, frágil como el cristal pero absolutamente real, se instaló suavemente entre ellos. Una verdadera alianza se estaba forjando lentamente, no con promesas vacías o dinero fácil, sino con actos concretos de defensa, de cuidado genuinamente compartido, de vulnerabilidad mutua. Regina lo miró por primera vez en días y, sorprendentemente, la rabia habitual en sus ojos dio paso a una curiosidad triste y profunda. «¿Por qué, Sendo?», preguntó la pregunta que había cargado durante 12 años. «¿Por qué nunca volviste? ¿Cuál fue la verdadera razón?». La pregunta era la única llave que podría finalmente abrir la última puerta cerrada entre ellos. Rosendo se sentó pesadamente en otro sillón,
el rostro cansado iluminado por la débil y suave luz de la lámpara. La batalla por la verdadera redención ahora exigía la más difícil de todas las confesiones posibles, la verdad brutal sobre su propia debilidad humana. Respiró hondo, preparándose. «Porque fui un completo cobarde, Regina», comenzó la voz baja, casi un susurro doloroso. «Esa es la única respuesta verdadera. Todas las demás explicaciones que podría dar son solo excusas patéticas». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento físico pudiera ayudar a que las palabras difíciles salieran. «Cuando me fui de aquí, de ese pequeño pueblo, era un muchacho literalmente hambriento, no solo de comida, sino de todo, de éxito, de respeto, de una oportunidad real de demostrar que era alguien. Y la capital es un monstruo gigantesco que se alimenta de esa hambre desesperada. Me sumergí de cabeza, Regina. Estudiaba obsesivamente de día, trabajaba exhaustivamente de noche, dormía mal 3 horas por noche, y al principio todo lo que hacía era genuinamente por nosotros. Cada pequeña victoria, cada nota excelente, cada raro elogio de un jefe, pensaba, estoy más cerca de poder volver con Reggie. Se detuvo, mirando por la ventana la oscuridad de afuera. Pero poco a poco, lentamente, el monstruo comenzó a devorarme por completo. El éxito es una droga poderosa, Regina, quizás la más adictiva de todas. Cada nuevo peldaño subido, cada nuevo contrato firmado exigía más y más de mí. Y yo lo daba todo. Daba mi tiempo, mi energía, mi alma. Tus cartas, al principio, eran mi faro en la oscuridad. Las leía y releía obsesivamente y me daban fuerza para continuar. Pero después comenzaron a convertirse en un doloroso recordatorio de mi creciente fracaso. Cada carta era un cobro silencioso de la promesa que estaba rompiendo progresivamente. Y yo, en mi profunda cobardía, comencé a temerlas. Y entonces, simplemente dejé de responder. Se giró hacia ella, los ojos llenos de una vergüenza antigua y profunda. Me decía a mí mismo que era para protegerte, para liberarte, para que pudieras seguir con tu vida sin que yo te estorbara. Pero era mentira. Era para liberarme de mi propia culpa insoportable. Y entonces conocí a Elena, mi difunta esposa. Ella era exactamente como yo me había convertido. Ambiciosa, enfocada, implacable. No teníamos un amor como el nuestro, Reggie. Ese amor juvenil que parece que va a incendiar el mundo entero. Lo nuestro era una sociedad fría, una fusión calculada de ambiciones complementarias. Construir el imperio Medeiros Tech se convirtió en mi única razón de vivir. Porque era infinitamente más fácil centrarse en hojas de cálculo y acciones de bolsa, que en el agujero gigante que tenía en el pecho. El agujero que tenía tu nombre grabado. Se sentó de nuevo, el cuerpo pesado por el agotamiento emocional. Nunca te olvidé, Regina, ni un solo día. Te convertiste en mi fantasma particular, mi constante tormento. En cada reunión importante, en cada cena de lujo, en cada logro profesional, había una voz persistente en mi cabeza susurrando, «¿Y Reggie? ¿Qué pensaría ella de esto? ¿Dónde estará ahora?» Me convertí en el hombre que soy hoy, huyendo constantemente del niño que era cuando te amaba. Y la verdad más dolorosa es que aquel niño pobre, aquel Sendo, era un hombre infinitamente mejor, más honesto, más humano de lo que yo jamás seré. Lágrimas silenciosas descendían por su rostro. No volví porque sentí una profunda vergüenza. Vergüenza de haber roto mi promesa sagrada. Vergüenza del hombre frío en el que me había transformado. Y esa vergüenza, irónicamente, fue mayor que mi amor. Fui débil, un cobarde. Y no hay un solo día en que no pague el terrible precio por ello. La confesión brutal, completamente honesta y dolorosa, flotó entre ellos como una nube. Regina lo había escuchado en absoluto silencio, el rostro impasible, pero sus ojos traicionados registraban y absorbían cada palabra como si fueran sagradas. Por primera vez desde el traumático reencuentro, no veía al multimillonario poderoso o al traidor que había destruido su vida. Veía solo a Sendo, el muchacho vulnerable que se había perdido por completo en el difícil camino, que había sido devorado por el monstruo que intentaba vencer. Su rabia, que había sido su escudo protector durante tanto tiempo, finalmente comenzó a disolverse como sal en el agua,
dando paso a una tristeza profunda pero no destructiva. Una tristeza por los dos, por la hermosa vida que podrían haber tenido juntos, por los errores humanos que los llevaron a esa silenciosa habitación. No dijo inmediatamente «te perdono». Era demasiado pronto para palabras tan definitivas. Pero dijo algo que para Rosendo significó aún más, algo que abrió una puerta. «Necesitas dormir un poco, Sendo. Estás completamente agotado». Fue un pequeño gesto de cuidado genuino, el primer puente real sobre el abismo. La paz frágil entre ellos, sin embargo, fue brutalmente corta. La crisis que pensaban haber superado solo se estaba reagrupando silenciosamente para un ataque mucho más violento y aterrador. 2 días después de aquella conversación reveladora, la fiebre de Sofía regresó con una venganza aterradora, más fuerte, más terca, más agresiva. La niña, antes solo somnolienta, ahora estaba visiblemente agitada, gimiendo en voz baja, la respiración rápida y peligrosamente superficial, el rostro demasiado sonrosado. El médico de la familia, el renombrado pediatra Dr. Augusto Ferreira, que Rosendo había traído urgentemente a la mansión, la examinó con una creciente preocupación que ya no podía disimular. «No es un simple virus común», les dijo gravemente a Rosendo y Regina, quitándose el estetoscopio del cuello. «La fiebre no está cediendo adecuadamente a los antitérmicos más fuertes. Su auscultación pulmonar es extremadamente preocupante. Temo seriamente que sea una neumonía bacteriana agresiva y por su estado avanzado probablemente ya esté en una etapa crítica». Cerró el maletín con un clic definitivo. «Necesita ser ingresada de inmediato. Ya no podemos tratar esto en casa. Necesitamos equipo hospitalario completo». El miedo regresó con toda su fuerza, helado, paralizante, visceral. La palabra ingresada resonó en la mente de Regina como una sentencia de muerte, trayendo de vuelta instantáneamente los fantasmas aterradores de hospitales públicos abarrotados, de interminables colas de espera, de falta crónica de recursos, de niños muriendo en los pasillos. Tendrá la mejor habitación del mejor hospital, los mejores cuidados disponibles en el país, dijo Rosendo de inmediato, tratando desesperadamente de tranquilizarla. Pero su propia voz estaba visiblemente cargada de un pánico mal disimulado. En menos de una hora frenética, estaban en la suite presidencial del mejor y más caro hospital infantil del país. El ambiente era absurdamente lujoso. Parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Madera noble, obras de arte en las paredes, televisor de pantalla plana, sofá de cuero. Pero toda la parafernalia médica intimidante. Los monitores electrónicos parpadeando, los accesos intravenosos, los pitidos constantes e irritantes. Era un recordatorio brutal y constante de la extrema gravedad de la situación. Sofía fue inmediatamente puesta bajo una agresiva batería de antibióticos intravenosos de última generación, pero su pequeño y frágil cuerpo luchaba desesperadamente. La fiebre oscilaba peligrosamente. La respiración seguía siendo difícil y superficial. Los labios comenzaban a ponerse ligeramente azulados. Rosendo y Regina no se apartaron de su lado ni por un segundo. Se convirtieron en un equipo perfectamente sincronizado. Un dúo de padres completamente unidos por el miedo paralizante. Él se encargaba obsesivamente de toda la compleja logística. Hablaba constantemente con los médicos exigiendo actualizaciones. Se aseguraba de que no faltara nada. Contrataba a los mejores especialistas del país para obtener segundas y terceras opiniones. Ella se encargaba de lo esencial, de lo humano. Sostenía la manita pequeña y caliente de Sofía. Cantaba en voz baja las canciones de cuna que siempre la calmaban. Le pasaba un paño húmedo con cariño por la frente febril. Le susurraba palabras de amor y aliento. En los largos y pesados silencios de la madrugada hospitalaria, cuando solo el pitido regular de los monitores rompía el silencio opresivo, hablaban. Regina contaba historias preciosas sobre la infancia de Sofía que él nunca había conocido. La primera vez que caminó sola, tambaleándose y riendo. La adorable terquedad para comer brócoli, haciendo muecas dramáticas. La forma particular en que abrazaba demasiado fuerte cuando tenía miedo, como si quisiera fundirse con su madre. Y Rosendo escuchaba absorto,
bebiendo cada detalle de la vida que había perdido estúpidamente, el corazón doliéndole simultáneamente de amor creciente y de profundo arrepentimiento. Él, a su vez, le contaba sobre sus propios sueños olvidados de la infancia, sobre el padre que había perdido demasiado pronto por el agotamiento, sobre cómo él y Regina eran las dos mitades de la misma alma rota. El pasado doloroso y el presente incierto comenzaron a entrelazarse sutilmente, ya no como fuentes exclusivas de dolor, sino como los hilos de colores de un complejo tapiz que era su historia única. La crisis principal y aterradora llegó en la tercera noche interminable. Uno de los monitores cardíacos comenzó a pitar de forma estridente y desesperada, un sonido que ningún padre debería oír jamás. La saturación de oxígeno en la sangre de Sofía estaba cayendo peligrosamente, hundiéndose a niveles críticos. Todo un equipo de médicos y enfermeras invadió la habitación corriendo, apartándolos. «Tenemos que llevarla a la UCI pediátrica ahora», y gritó el médico jefe con urgencia, ya colocando una máscara de oxígeno en el pálido rostro de Sofía. Su pulmón izquierdo está colapsando parcialmente. La infección es mucho más agresiva de lo que pensábamos inicialmente. Fueron literalmente empujados fuera de la habitación, al frío e impersonal pasillo del hospital, mientras la pequeña cama de Sofía era llevada a toda prisa hacia la UCI, rodeada de profesionales corriendo. La pesada puerta de la UCI se cerró definitivamente frente a ellos, una barrera física que los separaba brutalmente de su hija. Lo que siguió fueron las horas más largas, más tortuosas, más insoportables de sus vidas. La sala de espera de la UCI era un purgatorio moderno. Cada minuto era una eternidad dolorosa. Cada segundo se arrastraba como una hora. No hablaban porque no había palabras adecuadas para ese momento. Simplemente se sentaban uno al lado del otro en incómodas sillas de plástico, unidos en su desesperación silenciosa y absoluta. La impotencia era total y devastadora. Todo el dinero obsceno de Rosendo, todo su poder empresarial, todas sus conexiones, todo era completamente inútil ante la aterradora fragilidad de la vida de su hija de 8 años. Fue Regina quien finalmente se rompió. El control sobrehumano que había mantenido heroicamente durante tantos años, la fuerza inquebrantable que la había hecho sobrevivir a todo, finalmente cedió por completo. Comenzó a llorar, un llanto convulso, profundo, sin sonido al principio, los hombros sacudiéndose violentamente. Y luego vino el sonido, un gemido de puro dolor que partió el corazón de todos en la sala de espera. «Es mi culpa», sollozaba descontroladamente, las manos cubriendo su rostro. «Debería haberla llevado a un médico antes. No tenía dinero, pero debería haber encontrado una manera. Dejé que se enfermara. No la protegí. Todo es mi culpa». Rosendo, viendo su dolor desgarrador, sintió que su propio dolor se transformaba en una necesidad feroz y primitiva de protegerla, de consolarla. La abrazó con fuerza. No un abrazo torpe como las primeras veces, sino un abrazo desesperado, fuerte, completo. La atrajo hacia sí con fuerza, dejándola llorar sin reservas en su hombro, dejando que sus lágrimas mojaran su camisa. «No es tu culpa, Reggie», susurraba repetidamente en su cabello, usando el antiguo apodo con ternura, sosteniéndola como si fuera a romperse. «No es tu culpa. Nunca lo fue. La mantuviste viva contra todo pronóstico. Fuiste su heroína todos estos años. La culpa es exclusivamente mía por no haber estado allí, por no haber cuidado de ustedes dos cuando más lo necesitaban. No puedo perderla, Sendo», lloraba desesperadamente, agarrando su camisa con fuerza. «Es todo lo que tengo en el mundo entero. Es lo único bueno que he hecho en mi vida. No sobreviviré si ella... No vamos a perderla», dijo con una convicción férrea que forzó en su voz, tratando de transmitirle una certeza que él mismo no sentía. «Es fuerte, Reggie, fuerte como su madre. Luchará y vencerá. Te lo prometo». En aquel abrazo apretado, en medio del olor antiséptico del hospital y el omnipresente miedo a la muerte, las defensas finales entre ellos cayeron por completo, se convirtieron en polvo. Ya no eran Rosendo y Regina, el multimillonario y la exnovia. Ya no eran Sendo y Reggie, los novios adolescentes. Eran simplemente un padre y una madre completamente aterrorizados, aferrándose desesperadamente el uno al otro
como dos únicos náufragos en medio de una violenta tormenta. Su alianza quedó definitivamente sellada en ese momento de desesperación absoluta, no por un contrato o una confesión, sino por el miedo compartido a la pérdida más insoportable de todas. El médico jefe finalmente apareció en la puerta de la sala de espera horas después, el rostro visiblemente cansado, la bata blanca arrugada y manchada, las gafas empañadas. Se separaron de inmediato, poniéndose de pie, conteniendo la respiración, agarrándose de las manos con dolorosa fuerza. «Lo logramos», dijo el doctor Ferreira, la voz agotada pero con un inconfundible rastro de alivio. Fue una batalla médica difícil. La infección era extremadamente severa y agresiva. Tuvimos que hacer un procedimiento de drenaje de emergencia en el pulmón izquierdo. Insertar un drenaje torácico. Respiró hondo. Pero reaccionó bien al procedimiento y a los antibióticos. Es una niña increíblemente fuerte, ¿saben? Mucho más fuerte de lo que parece. La saturación de oxígeno está subiendo gradualmente, estabilizándose. La fiebre ha comenzado a ceder. Ha pasado lo peor. Estará bien. Se recuperará por completo. La ola de alivio fue tan violenta, tan abrumadora, que casi los derribó físicamente. Regina cayó de rodillas en el frío suelo del hospital, las manos cubriendo su rostro, llorando ahora de pura gratitud, de alivio indescriptible. «Gracias a Dios. Gracias a Dios». Rosendo se apoyó pesadamente en la pared, las piernas temblando incontrolablemente, sintiendo como si hubiera envejecido 20 años en esas últimas horas infernales. Cuando finalmente pudieron entrar en la UCI pediátrica, vieron a Sofía en una moderna incubadora, rodeada de tubos, cables y monitores parpadeantes, pero respirando con calma y regularidad. Su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo constante, hipnótico, el sonido más hermoso del mundo. Estaba viva. Se quedaron allí de la mano mirando a su hija a través del cristal de la incubadora. El mundo exterior con sus mansiones opulentas, sus empresas multimillonarias, sus mayordomos hostiles, todo había desaparecido por completo. El único universo que realmente importaba estaba contenido en ese pequeño espacio de cristal y monitores. La terrible crisis los había llevado al límite absoluto de lo soportable, al precipicio del abismo, pero en el proceso había quemado por completo los puentes de resentimiento y orgullo que los separaban. Habían entrado en ese hospital como dos personas rotas y separadas por el pasado. Salieron de él como una verdadera familia, forjada en el fuego del miedo y unida por la promesa sagrada de un futuro compartido. El alta de Sofía del hospital, 2 largas semanas después, no fue el fin de la prueba, sino el verdadero primer día del resto de sus vidas como familia. La niña regresó a la mansión ya no como una huésped temporal o una intrusa tolerada, sino como la princesa absoluta de un reino que ahora era legítimamente suyo. La grave enfermedad había dejado su cuerpo visiblemente frágil, y la recuperación fue un proceso lento y delicado que exigió paciencia infinita y un cuidado constante. Y fue precisamente en ese cuidado diario que su familia recién nacida de las cenizas aprendió a respirar en perfecto unísono. Rosendo se sumergió en la paternidad con la misma intensidad obsesiva que antes dedicaba exclusivamente a los negocios. Canceló todos sus viajes internacionales previstos para los próximos 6 meses. Delegó el 90% de sus responsabilidades ejecutivas en Medeiros Tech a directores de confianza y transformó la mansión en un verdadero centro de recuperación dedicado a su hija. Aprendió pacientemente a medir la temperatura correctamente, a dar los medicamentos en los horarios exactos, a preparar las nutritivas papillas de frutas que el nutricionista había recomendado específicamente. Las noches que antes estaban llenas exclusivamente de informes corporativos y correos electrónicos urgentes, ahora estaban dedicadas enteramente a leerle cuentos a Sofía hasta que se durmiera tranquilamente. Leía sobre mundos encantados y mágicos, sobre dragones valientes y hadas bondadosas, y en cada historia leída, secretamente intentaba reescribir la suya propia, intentando desesperadamente ser el héroe que nunca fue. Regina, al principio, observaba esta transformación radical con una cautela natural y desconfiada. Era profundamente difícil para ella, que había sido la única muralla impenetrable de protección de su hija,
durante 8 largos años, de repente, compartir ese papel sagrado con alguien. Pero era absolutamente imposible negar la total autenticidad del esfuerzo de Rosendo. Lo oía despertarse solo a las 3 de la mañana para comprobar la respiración de Sofía. Veía la frustración genuina en sus ojos cuando la niña se negaba tercamente a comer. Y veía la alegría pura, infantil en su rostro cuando Sofía finalmente se reía de una de sus muecas tontas o chistes malos. Poco a poco, gradualmente, comenzó a bajar la guardia defensiva, a permitirle ser padre de verdad, a permitir que fueran padres juntos. Se convirtieron en un equipo perfecto, sincronizado. Pasaban horas hablando de los pequeños progresos diarios de Sofía, de sus miedos compartidos y esperanzas crecientes. Las conversaciones ya no eran exclusivamente sobre el pasado doloroso que los hería. Eran sobre el futuro que intentaban construir juntos para su hija. El abismo que los separaba se estaba llenando lenta pero firmemente, con pequeños puentes diarios de confianza y un propósito compartido. Sin embargo, el viejo orden de la casa todavía luchaba desesperadamente por sobrevivir, encarnado tercamente en la figura inflexible de Borges. El mayordomo conservador veía la nueva dinámica familiar no como una evolución o una cura, sino como un desorden caótico, una inaceptable ruptura del protocolo que insultaba profundamente la memoria de su antigua y venerada patrona. Elena mantenía la casa físicamente impecable, cumpliendo sus funciones, pero su descontento era una presencia fría y constante, un recordatorio persistente de que Regina y Sofía eran, para él, intrusas que no merecían estar allí. La confrontación final y definitiva ocurrió en una lluviosa tarde de domingo. Regina estaba en la cocina preparando una merienda especial y saludable para Sofía, una receta que la nutricionista había recomendado. Cuando Borges entró, la ignoró por completo como si fuera invisible y comenzó a dar órdenes secas a una de las nuevas empleadas. Asegúrese de que los cristales del comedor se pulan exclusivamente con el producto importado específico, dijo con frialdad. La señora Elena era extremadamente particular en eso. Tenía estándares elevados, estándares impecables que esta casa parece estar olvidando progresivamente. La puya fue directa, intencional, cruel. Regina sintió la sangre hervir, la humillación quemar. Pero antes de que pudiera responder o tragar otro insulto silencioso, la voz de Rosendo sonó firme desde la puerta. Borges dijo, la voz tranquila, pero con un peso innegable de autoridad que el mayordomo no había oído en mucho tiempo. Venga a mi despacho, ahora, inmediatamente. En la silenciosa biblioteca, Rosendo no gritó, no perdió el control. Fue quirúrgico, preciso, definitivo. Borges comenzó, mirando directamente a los ojos del hombre mayor. Le debo mucho. Ha cuidado de esta casa, de mí y de la memoria de Elena, con una lealtad impecable durante muchos años difíciles, y por eso estaré eternamente agradecido. Tiene mi respeto. Hizo una pausa significativa, pero esa fase de mi vida ha terminado definitivamente. La señora Elena se ha ido, y esta casa tiene una nueva señora y una joven heredera. Sus nombres son Regina y Sofía. Son mi familia, el futuro de esta casa, mi futuro. Y su actitud constante hacia ellas ha sido inaceptable. Borges intentó defenderse, enderezando la espalda. Señor, solo intentaba mantener los estándares que la señora Elena... La memoria de Elena siempre será honrada en esta casa, lo cortó Rosendo firmemente, pero jamás será utilizada como un arma para herir a mi familia presente. Entiendo perfectamente que este cambio sea difícil para usted. Por eso le doy una elección clara y definitiva. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Puede quedarse, aceptar la nueva realidad por completo y tratar a Regina y Sofía con el respeto y la deferencia que merecen como mi futura esposa y mi hija. John señaló el sobre. Puede aceptar este paquete de indemnización. Es extremadamente generoso, suficiente para que se jubile cómodamente en cualquier lugar del mundo que elija. La decisión es exclusivamente suya, pero debe tomarse ahora, en este momento. Borges miró el sobre pesado, luego el rostro determinado de su patrón, y vio claramente que el hombre vacilante al que había servido en los últimos años había desaparecido por completo.
En su lugar había un rey protegiendo ferozmente su reino. El mayordomo, un hombre del pasado, un hombre de orden antiguo y de lealtades anticuadas, entendió que su tiempo allí había terminado definitivamente. Tomó el sobre con dignidad. Fue un honor servir a su familia durante todos estos años, señor Rosendo. Le deseo sinceramente felicidad. Y con una última reverencia respetuosa y protocolaria, se retiró para siempre. La última ancla que ataba a Rosendo a su vida antigua había sido finalmente cortada. Con la partida de Borges, la mansión finalmente comenzó a transformarse verdaderamente en un hogar lleno de vida. Las reglas rígidas se relajaron gradualmente. El sonido de la risa cristalina de Sofía resonaba alegremente por los pasillos antes silenciosos. Regina, sintiéndose finalmente más segura y aceptada, comenzó a florecer como una planta que finalmente recibe el sol. Rosendo, al observar que ella pasaba horas dibujando y pintando en un cuaderno junto con Sofía, montó por sorpresa y con cariño un pequeño estudio completo para ella en una de las habitaciones de huéspedes vacías, con lienzos de todos los tamaños, pinturas profesionales de alta calidad, pinceles variados y todo lo que una artista podría soñar. Regina, que había abandonado por completo su talento artístico natural para sobrevivir al día a día, redescubrió su antigua pasión. Pintaba compulsivamente. Pintaba paisajes vívidos de su infancia sencilla, el río donde se había sentado con Sendo, el sol brutal del campo, y pintaba retratos emocionantes de Sofía en diversos momentos, durmiendo, riendo, jugando, y poco a poco, tímidamente, comenzó a pintar a Rosendo. No al multimillonario intimidante de traje caro, sino al hombre real que leía cuentos con voces graciosas a su hija, al padre que empujaba el columpio en el jardín florido, que dibujaba cocodrilos ridículos con orejas. Sus pinturas eran una crónica visual de su progresiva curación, de la delicada reconstrucción de una familia. Los meses se convirtieron en estaciones. Sofía estaba completamente recuperada, una niña sana, vibrante y feliz. La relación de Rosendo y Regina se había profundizado inmensamente, transformada de un romance juvenil e idealizado a una asociación madura, sólida, basada en el respeto profundo y en un amor redescubierto e infinitamente más fuerte que antes. En una hermosa tarde de primavera, exactamente en el aniversario del día en que ella había llamado desesperadamente a su puerta un año antes, Rosendo la llevó a un paseo especial por el jardín. El lugar estaba completamente cubierto de flores de colores que él había mandado a plantar especialmente, no flores caras y exóticas, sino las flores sencillas que ella amaba, margaritas, girasoles, rosas silvestres. La guió hasta un banco de piedra bajo un espectacular lapacho florido. Hace exactamente un año, comenzó suavemente tomando sus manos con ternura, viniste a mi casa pidiendo humildemente un trabajo, comida, un techo, y en cambio me diste una vida entera. Tú y Sofía me trajisteis de vuelta del mundo de los muertos emocionales. Me enseñasteis a sentir de nuevo, a vivir de verdad. Se arrodilló frente a ella, un gesto que reflejaba perfectamente la súplica de ella en su puerta un año antes, pero que ahora estaba cargado de un significado completamente diferente y sagrado. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso y vulgar, sino un anillo simple y elegante de platino, con un único y pequeño zafiro del color exacto de los ojos de ella. Regina, su voz tembló de emoción. Pasé 12 años construyendo un imperio vacío sobre los cimientos de una promesa rota. Ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo un hogar verdadero sobre los cimientos de una nueva promesa, una que jamás, jamás romperé. No quiero ser solo el padre de tu hija. Quiero ser tu compañero, tu mejor amigo, tu esposo. Quiero despertar a tu lado todos los días, enfrentar juntos las tormentas y celebrar los días de sol. Te amo, Reggie. Te amo más profundamente que aquel muchacho que te dejó atrás, porque ahora sé tu verdadero valor y conozco el mío. Lágrimas corrían por su rostro. Cásate conmigo. Déjame cumplir finalmente la promesa que hice hace tanto tiempo. Déjame ser el hombre que siempre mereciste. Regina, con los ojos llenos de lágrimas de pura felicidad, no dudó ni un segundo. Sí, susurró emocionada, sonriendo a través de las lágrimas.
1000 veces sí, Sendo, sí. Él le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas, y allí, en aquel jardín perfumado, el doloroso ciclo de separación se cerró definitivamente, dando paso a un círculo perfecto de amor verdadero. La escena final tiene lugar 2 años después, en una soleada mañana de sábado. Es el 11º cumpleaños de Sofía. El jardín de la mansión está irreconocible. Ya no es un espacio formal, silencioso e intimidante. Está absolutamente lleno de vida. Globos de colores por todas partes, música infantil sonando a todo volumen, mesas con dulces y bocadillos, y docenas de niños gritando, corriendo y jugando alegremente. Es una verdadera fiesta de cumpleaños, ruidosa, caótica, maravillosa y llena de vida palpitante. Rosendo y Regina, ahora oficialmente casados desde hace un año, observan la hermosa escena desde el porche, cogidos de la mano. Él no lleva traje, ella no lleva joyas caras. Son solo un padre y una madre comunes, mirando con infinito amor a su hija, que corre feliz y completamente sana entre sus amigos, riendo sin parar. La casa ya no es un mausoleo silencioso, es un verdadero hogar, lleno de amor y vida. Sofía corre hacia ellos, el adorable rostro sucio de chocolate del pastel, una sonrisa radiante iluminándolo todo. ¡Papá! ¡Mamá! Venid a jugar con nosotros. Grita, abrazándolos a ambos con fuerza. Rosendo la levanta en brazos fácilmente, besando su rostro con ternura. Regina le arregla con cariño un mechón de pelo de la frente. En aquel triple abrazo apretado está la imagen perfecta de la felicidad completa. Una felicidad ganada con esfuerzo, merecida, real. Uno de los amiguitos de Sofía, corriendo sin control, tropieza y derrama un vaso entero de zumo de naranja cerca de Rosendo. El líquido mancha su pantalón claro. El niño se queda aterrorizado, congelado. «Lo siento, señor», balbucea con miedo. Rosendo simplemente ríe a carcajadas, sin importarle. Pone a Sofía en el suelo suavemente y se arrodilla frente al niño asustado. «No te preocupes, campeón», dice con una sonrisa genuina. «Es solo zumo. Las manchas salen fácil. Lo importante es seguir jugando y divertirse». Mira a Regina por encima del hombro del niño y comparten una sonrisa profunda. Una sonrisa que contiene el recuerdo de otras manchas, de otros accidentes, de un pasado difícil que casi los destruyó, pero que al final los unió para siempre de una forma más fuerte. La transformación estaba completa. El hombre que se había cerrado al mundo por una pérdida, que había construido muros de soledad, ahora abría los brazos por completo a la vida, al desorden, al amor imperfecto y real, agradecido por cada pequeña y maravillosa mancha de felicidad. Regina se acerca, abrazando a Rosendo por detrás, apoyando la cabeza en su hombro. «Lo conseguiste, Sendo», susurra solo para que él la oiga. «Has vuelto a casa, de verdad». Él se gira y la besa suavemente. «Lo conseguimos, Reggie, juntos». Y allí, rodeados por el sonido de niños felices, bajo el sol cálido que un día los separó y ahora los calentaba juntos, finalmente encontraron lo que siempre habían buscado: un hogar, una familia, un amor que sobrevivió a lo imposible. Y bien, amigos, ¿qué les pareció esta emocionante historia de amor, perdón y segundas oportunidades? ¿Consiguió Rosendo su redención? ¿Fue valiente Regina al perdonar? Dejen su like en el video, suscríbanse al canal para más historias que tocan el corazón y comenten cuál fue el momento que más los emocionó. ¿Quieren más historias así? ¡Hasta la próxima!